Les cuento que aquí tenía sembrada una cama de repollitas de Bruselas y esa cama ya no existe. Las repollitas ya cumplieron su ciclo productivo. Me encargué de erradicar lo que quedaba de las mismas y ahora estoy preparando la cama de siembra para hacer la próxima siembra. Esta es una cama que tiene 1,20 m de ancho y lo primero que estoy haciendo es coger esta horca ancha que vemos aquí y con esta horca ancha estoy aflojando el terreno. Ya hice una primera pasada, como podemos ver hay diferentes hoyos que nos demuestran que ya hice una pasada y están alineados obviamente en función de cómo están las varas de la horca, pero voy a hacer otra pasada para verificar que efectivamente la tierra quedó bien suelta. Lo que hago es coger la horca, enterrarla, ponerle mi peso. Cuando le pongo mi peso, la levanto de esta manera y ahí me doy cuenta qué tan suelta está la tierra. En este caso siento que la tierra está suelta. Voy a probar en otro lugar para que veamos qué tan suelta está. Esta, fíjense que entró mucho más fácil. No me tocó hacerle mayor esfuerzo, porque cuando la tierra está muy dura toca ponerse arriba, pisarla, como lo hice hace un momento. Por ejemplo, si la clavo aquí, suponiendo que esto estuviera muy compacto, me toca pisarla acá, hacerle fuerza a los lados y hacerle palanca una vez esté bien enterrada. Me parece que la pasada que le hice inicialmente fue suficiente. Hay tierras que son muy compactas, demasiado compactas. Les voy a poner un ejemplo. Y esa tierra casi no tiene vida, como por ejemplo la que estoy aquí. Esto hace parte de un camino, como pueden ver. Si yo intentara clavar esto aquí, casi no entra. Se queda muy en las puntas y ya. Sin embargo, voy a darle otra pasada a la cama de siembra para asegurarme de que se haya quedado bien suelta. Aquí la clavo la primera vez. Esta horca ancha es bastante pesada y eso significa que toca hacer mucho trabajo con los hombros al momento de usarla, y eso se traduce en un cansancio bastante importante. Ahorita llevo solo 2 pasadas y esas 2 pasadas no han estado tan dispendiosas, pero cuando ya uno lleva 15 o 20 pasadas, ahí sí se vuelve un asunto muy dispendioso. Estoy poniendo los guantes otra vez. La situación empeora cuando hay mucho sol. Obviamente cansa más, sobre todo en la altura en la que yo estoy. El sol pega bastante duro. Estoy a 3000 metros sobre el nivel del mar y cualquier cantidad de tiempo, por mínimo que sea, expuesto al sol, eso a uno lo puede quemar muy fácil, pero también cansa muchísimo ese calor producto del sol. En este momento me está rindiendo mucho, por lo que ya lo había aflojado antes, pero cuando uno no la afloja, lo que les decía,
convierte en un tema muy dispendioso físicamente. Bueno, este lado está soltando bien. Me gusta. Y ya con esta es la última de este lado de la cama. Y ahora pasamos acá. No sé si alcance a ver en el video, pero la pendiente de este terreno es así. Es decir, hacia allá baja. Y esto se traduce en que el lado de esta cama, que está más arriba, por así decirlo, se suele compactar más. Aquí podemos ver que la herramienta entró con más fuerza a este lado derecho, comprobando lo que les decía. Pero no es imposible si nos ayudamos de el pie y nuestro peso corporal. Rinde. Ahí suena una vaca. Aquí parece que está en celo. Esta horca ancha fue fabricada por un trabajador de la finca, y como les decía que es bastante pesada, esto es ventaja y desventaja a la misma vez. Es desventaja porque cansa mucho, como les venía diciendo, pero se nota que como es una herramienta bastante robusta, va a durar muchos años. Y la elaboración de esta horca ancha fue bastante particular porque me tocó conseguir todos los materiales. El tubo principal es un tubo galvanizado, es de tubería que se usa comercialmente. Las manijas, que son estas, también se consiguen muy fácil, casi que en cualquier ferretería. Y se les llaman cabos, por lo menos en la región donde yo estoy. Pero lo que fue difícil de conseguir fueron estos cinceles. Esto de aquí son cinceles. Digo que son difíciles de conseguir porque esta punta que vemos aquí, si bien es común, me tocó asegurarme que el material del cincel se pudiera soldar con el tubo, porque no todo metal se puede soldar con todo. Y eso fue un proceso investigativo extenso, pero se logró. Y ya una vez logrado, le pedí al trabajador que la armara, y así fue. Y entonces, como se pueden dar cuenta, ya la cama quedó con la tierra floja. Está bonito, se ve. Afortunadamente con una sola pasada. Y ahora lo que procede es ir al compost para obtener un poco de ese material y llevarlo hasta allá. El compost está aquí. Ya les voy a dar más detalles. Este es un compost que ya pasó por la máquina por la que yo lo proceso. Fíjense que queda muy fino. Esto permite lidiar con él de manera muy fácil. Este compost que está aquí, o esta pila que está aquí, es un compost que está en proceso. Y esta pila que está aquí es como una pila de premezcla. Aquí es donde van todos los residuos. Tengo que cambiar el ángulo porque no estaban viendo nada, pero el procedimiento es sencillo.
Llenamos la carretilla de compost procesado. Y ya luego la llevamos hasta allá, pero lo que sí procuro hacer es no llenarla tanto, porque después se complica la manejada cuando la carretilla es muy pesada. También debo reconocer que este no es tanto compost como quisiera para esa cama de siembra. Usualmente lo que me ha funcionado es dejar una capa de por lo menos 5 centímetros en toda la cama de siembra, pero esta cantidad de compost no lo va a permitir. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y ahora llevamos el compost hasta allá, pero no voy a necesitar la pala. De hecho, eso va a estorbar. Por lo menos no la necesito ahora. Les hablaba hace un momento de la pendiente del terreno donde estoy, y fue bastante conveniente hacer diseñar la huerta para que la pendiente jugara a mi favor. Y lo digo en este momento con respecto al compost porque la pila de compost está en la parte más alta del terreno, y eso se traduce en que no me toca subir carretillas por terrenos que tienen la pendiente jugando a mi contra. Pero bueno, ahí fue la primera carretilla. Toca repartirla en dos montones que luego esparciré con la herramienta adecuada. Voy a seguir otra vez haciendo este procedimiento de cargar tierra. Aquí tenemos una rama que no debería estar acá. No me gusta poner ramas en las camas de siembra porque eso estorba mucho cuando uno va a esparcir semilla o a manipular la tierra de alguna manera. Lo bueno es que son fáciles de remover. Hay que seguir cargando. Y se sigue cargando la carretilla. A esta altura, siempre cansa hacer este procedimiento y cualquier otro que sea demandante físicamente. Estoy a 3000 metros sobre el nivel del mar y es muy fácil sentirse corto de respiración. Pero bueno, es lo que hay y no lo puedo cambiar. Vamos a cargar la otra carretilla. O el otro viaje, como decimos aquí en mi país. Pregunto si se alcanza a escuchar la vaca y el perro cuando grabo contenido en mi otro canal. Esos son ruidos que siempre quisiera evitar, pero no dejan, no lo puedo controlar. Llevamos 4 montículos, ya les voy a mostrar. Esta cama tiene 1.2 metros de ancho y 10 metros de largo. O sea, es una cama de 12 metros cuadrados. Y hasta ahora vamos 2 carretilladas. Vamos a lograr la tercera. Me gusta, en la medida de las posibilidades, poner 4 o 5 carretillas de tierra para esa cantidad de espacio en el que voy a sembrar. No siempre es posible, pero es lo ideal. Entre más materia orgánica mejor, pero les digo que no siempre es posible porque uno
no siempre da con las cantidades de compost que uno quisiera por diferentes motivos. A veces no hay la cantidad de materia orgánica que uno quisiera tener para procesar, o a veces cuando sí está la cantidad de materia orgánica no está el tiempo para hacerlo. A veces toca correr con otras ocupaciones, obligaciones. No es fácil. Pero bueno, probablemente estarán viendo algo completamente irrelevante en este momento, porque no puedo ajustar la cámara para hacer que vea cómo recojo con la pala. Pero no puedo hacer más en este instante. Es lo que tengo. Vamos a llevar el próximo viaje que ya recogí la carretilla. Ahí todavía nos queda por lo menos para un viaje y medio adicional, que es suficiente para la cantidad de área que les venía comentando. Si pudiera usar mucho más compost, lo usaría. Es decir, si tuviera acceso a cantidades ilimitadas de compost, eso sería algo que usaría con mucho gusto. Sería bueno para las plantas también, pero como les comentaba hace un momento, no siempre es posible. Y trabajamos con lo que hay. Esa otra herramienta de la que estamos hablando es este rastrillo, pero yo lo uso de una manera particular. Ya les voy a mostrar. La manera en que lo uso es que no uso los dientes, sino uso el revés del rastrillo, así, para esparcir el compost. Voy a cambiar de ángulo para que se entienda mejor. Entonces uso la parte de atrás del rastrillo y con esto lo esparzo bien de manera uniforme a lo largo y ancho de toda la cama de siembra. Antes usaba otra herramienta muy arcaica que yo mismo había hecho, que era una tabla de madera con un cabo como estos. Antes usaba una tabla de madera en un cabo, pero el cabo era muy corto. Y el hecho de que el cabo fuera muy corto significa que me tocaba agacharme más, estirarme más. Y eso cansa. Cuando lo haces una vez, quizás no te cansa tanto. Pero cuando te toca hacerlo muchas veces durante un mismo día, eso sí te va cansando más. Este es más cómodo porque tiene el cabo más largo, pero además en la punta es más liviano. Entonces es más amigable para los hombros. Y eso siempre se va a agradecer. Fíjense que no estoy en este momento haciendo la capa perfectamente distribuida del compost procesado en la tierra. Es porque al principio lo que hago es darme una idea de cómo va quedando, y a medida que pasa el tiempo, es decir, los minutos, voy ajustando por si va faltando en algún lado o en otro.
Como muchas cosas en la vida, toca primero hacer una especie de bosquejo. Esa es la estrategia, una especie de bosquejo. Y ya después de que el bosquejo está listo, ya sí vale la pena dedicarle un poco más a los detalles. Me gusta cómo va quedando. Se nota la diferencia visualmente de la tierra que estaba antes versus el compost que estoy poniendo. Y lo digo es porque la tierra que estaba antes, si bien estaba suelta, tenía muchos grumos, ¿no?, que ya se estaban casi que convirtiendo en piedritas. Y el motivo de eso fue que esta cama de siembra la aboné hace unos meses con un material orgánico que podríamos decir que es compost, sí, pero un compost comercial que venía en bulto, y ese compost lo producen con otros métodos diferentes al mío, entonces por eso se veía así. Listo. No me afana que quede perfecta, porque al fin y al cabo me toca hacerle surquitos y bueno, unas modificaciones para que ya después pueda sembrarla. Entonces no todo que sea perfecta. Lo que sí es que, por ejemplo, este pasto que me encuentro aquí, toca quitarlo para prevenir que crezca donde no debe. Salgo de cámara para mostrarles, perdón, para terminar de pulir este lado que no se ve en cámara. Y ya volvemos. Veamos cómo quedó esta tierra. Este lugar de siembra quedó suelto. Fíjense cómo es el compost ya puesto allá directamente donde se va a usar. Es una partícula muy fina. Nos va a ayudar a proteger la tierra del impacto del sol, y eso va a hacer que la humedad se conserve de una mejor manera, lo cual es bastante interesante para ahorrar agua debido a que viene una temporada seca en donde estoy. Y aquí podríamos regar semillas si quisiéramos, o hacer trasplantes. Lo que procede ahora es poner las mangueras, que son estas, pero en la cama de siembra, y las podemos poner de diferentes maneras. Les voy a mostrar. Aquí en esta cama de siembra hice 3 filas. Esto es un maíz. 3 filas con 4 mangueras. Significa que una me quedaba sobrando, y por eso la fila del medio tiene una doble manguera, mientras que las otras sí están acompañadas, cada planta con un gotero. Pasa igual con estas repollitas de Bruselas que ven acá, pero les voy a mostrar otro cultivo. Por ejemplo, esto es cebolla puerro, que estamos viendo aquí. Aquí va una planta en cada gotero. Aquí tengo 4 filas, como pueden ver. Vamos a ver otra que es bastante interesante. Estos son calabacines. Digo que es interesante porque aquí solo tengo 2 filas, 2 hileras de plantas. Entonces aquí lo que hago es repartir la línea de riego, bueno, las 4 líneas de riego, en 2 lugares. A esta fila le pongo 2 líneas, y a esta fila le pongo 2 líneas. Y eso me permite, o me da la posibilidad de no tener que desarmar el sistema de riego ni nada del estilo. Es bastante ventajoso.
Les cuento que nunca me voy a cansar de ver estos repollos morados por diferentes motivos. Son repollos que se ven bastante saludables, como pueden ver. Y los colores son muy bonitos. Miren, por ejemplo, aquí, bueno, ya quito la mano, pero esta línea morada con los contrastes de verde son plantas muy bonitas. Estas de aquí son repollitas de Bruselas. Estas afortunadamente se ven que están creciendo con buena salud. Y aquí tenemos brócolis. Estos brócolis sufrieron mucho al principio por una deficiencia de potasio. Y eso lo sé por diferentes motivos, pero eso es lo único que les puedo adelantar. Después hablaremos de los detalles. Y bueno, eso ha sido todo. Ya tenemos la cama de siembra lista para ser aprovechada.